el Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de conversaciones con especialistas. En este capítulo estaremos conversando sobre la toma de decisiones responsables. Piensen en un docente que enfrenta un dilema con un estudiante que pide más tiempo para entregar un trabajo importante, pero las normas escolares son estrictas y las fechas también. ¿Qué hacer para tomar una decisión justa que implique considerar no solo las reglas, sino también el impacto en el bienestar del estudiante y la equidad en el aula? Para conversar de estos temas tenemos a una experta con la que estaremos revisando estos y otros aspectos de las decisiones responsables. Conversaremos con Loreto González Contreras. ¿Cómo estás, Loreto? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Loreto es educadora de párvulos y licenciada en educación, formada en la Universidad de Playa Ancha y con más de 17 años de experiencia en la esfera educativa. Como profesional, se ha desempeñado como directora regional de WebClass Software, sistema de gestión de aprendizaje para colegios y escuelas, y también como asesora pedagógica técnica educativa en Arquimed, empresa que ofrece productos y servicios en áreas de salud, educación y también en la industria. A sus labores se suman otras como administradora de un establecimiento particular subvencionado en la comuna de Quillota, docencia en aula y otras de gestión curricular, procesos de mejoramiento continuo, acompañamiento y capacitación a centros educativos sobre diversas dinámicas metodológicas y estrategias formativas. Actualmente se desempeña como asesora pedagógica institucional en el Colegio Galileo de Quillota. Así es. Bueno, partamos conversando acerca de esta toma de decisiones responsables. Al comienzo del capítulo yo planteé un dilema. ¿Cómo resolverlo, Loreto? Mira, en el aula, en la gestión de aula, se dan un sinfín de situaciones en cortos plazos, en poco tiempo. Entonces, desde el rol docente, atender esas situaciones en la dinámica diaria a veces es complejo, pero creo que hay un elemento que es clave para poder tomar decisiones bajo un conflicto, que tiene que ver con hoy día poder mediar, ser docentes mediadores con nuestros niños respecto a la reflexión en torno al diálogo de una situación, que invita a nuestros niños, guiarlos, mostrarles cómo podemos a través del diálogo poder reconocer lo que yo estoy sintiendo en esa situación, dónde siento esto. Se me apretó el pecho, me sentí mal, me molestó, me dio pena. ¿Qué sintió el otro frente a la misma situación? Abriendo esa posibilidad de diálogo y haciendo que estos niños empaticen con lo que siente el otro, se puedan conectar, es que podemos mirar este problema de distintas perspectivas para poder llegar, ojalá, a tomar una decisión que permita el bienestar de ambas partes involucradas y ojalá a través de acuerdos. Es decir, invitar a nuestros niños a establecer acuerdos de convivencia que nos permitan luego sortear nuevos conflictos, ¿cierto? Con algunas herramientas. Entonces, yo creo que es clave hoy día abrir en el aula estos espacios de reflexión y guiar a nuestros niños en el diálogo respetuoso frente a las situaciones de conflicto. Loreto, en otras conversaciones con otros especialistas en distintas áreas socioemocionales, también hemos visto cómo se trabajan los valores, se trabaja la ética, también para llevarla al aula en distintos aspectos. ¿Cómo describirías tú el papel de los valores y de la ética también para la toma de decisiones responsables en el aula? Considero que es fundamental. Yo creo que hay que partir de la base de que todas las comunidades educativas tienen un proyecto que establece una propuesta valórica y principios éticos para poder avanzar. Es decir, es la propuesta que tiene una institución respecto a los modos de convivir dentro de ella. Entonces, poder conocerlos, trabajarlos, poder reflexionar en torno a los nombres, que es el respeto, que es la responsabilidad, que es la corresponsabilidad con nuestros niños en palabras sencillas para que ellos los puedan identificar, así como nuestros principios éticos, es clave para que ellos puedan decidir en la vida. Es decir, que ellos puedan, cuando se encuentran en un conflicto, considerar estos principios y valores para tomar una decisión, para mirar esa situación de conflicto desde los valores que conozco, de cómo yo esto lo relaciono en el contexto cotidiano, en el día a día. Convengamos en que estas son situaciones en las cuales nosotros mediamos con los niños y entregamos herramientas que son para la vida.
no son solamente en esa situación puntual, sino que son herramientas que les van a permitir desenvolverse en situaciones de conflicto de la vida. Nosotros de manera constante en nuestra vida, no solo en el aula, debemos tomar decisiones. Entonces, poder trabajar en función de las propuestas valóricas y de los principios de cada institución y que cada institución promueve para una convivencia educativa en la base del bienestar es clave poder conocerlos, ponerlos a disposición, ponerlo a la base de las asignaturas, por ejemplo, de orientación, para que nuestros niños estén informados y empiecen a reconocer, a etiquetar estos valores y a mediar en función de ellos sus decisiones. Claro. Loreto, cuando estas tomas de decisiones afectan a otros, ¿qué tiene que hacer el docente? ¿Qué tienen que hacer tal vez otros integrantes de la comunidad escolar para finalmente llegar a la decisión, tomar esa decisión y que también no afecte esto el bienestar colectivo? Yo creo que para tomar una decisión, hoy día lo creo, con la experiencia, con los años, primero hay que pausar un momento para poder mirar la situación desde distintos puntos de vista, porque efectivamente cuando hay un conflicto, si nosotros tenemos un conflicto, tú vas a mirar esta situación desde ese prisma y yo desde este prisma. Entonces, entender que el conflicto tiene varios elementos. Un elemento clave del conflicto es la reflexión, pero necesitamos guiar la reflexión, que sea mediada la reflexión. No es algo innato, hoy vamos a reflexionar en torno a tal situación que ocurre, sino que necesitamos ir guiando esa reflexión. Por otro lado, efectivamente, poner a disposición estos principios, valores éticos, y por otro lado también poder visualizar las consecuencias que tiene esa decisión, en lo positivo y en lo negativo. Por eso, cuando yo puedo, o sea, es necesario para poder evaluar las consecuencias, poder tener información que dé cuenta de qué es lo que siente el otro, cuál es la emoción, la necesidad del otro, cuál es mi propósito y cómo esto se conjuga para que efectivamente la decisión que yo tome, ojalá en su mayor medida, asegure el bienestar colectivo. Yo creo que... Tú comentabas que ahora, con la experiencia, comentas que la toma de decisiones tiene que ser un proceso reflexivo, hay que instalar espacios de darse una pausa para tomar ciertas decisiones, para que sean correctas. ¿Qué pasa cuando sucede un conflicto, sucede una situación difícil que hay que enfrentar y no está el tiempo, se toman decisiones apresuradas? ¿Cómo eso afecta la comunidad escolar? ¿Hay algún ejemplo que tú tengas? O a lo mejor quieres compartir lo que pasó después, los efectos que generó esa decisión tal vez apresurada o que no fue la mejor. Tú tienes mucha razón cuando indicas que las instancias de reflexión son escasas en las comunidades educativas, porque hay mucha contingencia, hay muchas necesidades que atender, hay una diversidad de estudiantes, de emociones en el mismo momento, en el mismo lugar, y hay que en muchas oportunidades tomar decisiones rápidas, porque hay que resolver eso. Si no lo resuelves no puedes avanzar. Sin embargo, yo creo que es importante, considerando que de base, de formación inicial, no estábamos preparados las educadoras, los docentes, con herramientas de desarrollo emocional. Y hemos tenido que ir aprendiendo. Por eso yo te comento que en la base de la experiencia hoy día mi visión es distinta a 10 años atrás. Por supuesto, porque uno se ha ido interiorizando en un sinfín de desafíos que tanto lo profesional y la vida uno ha enfrentado. Entonces, cuando ocurre esta situación de manera rápida, yo creo que algo preventivo podría ser abrir estos espacios de reflexión, que tratamos de buscarlo en su mayor medida con los docentes de manera previa. Porque efectivamente esta reflexión guiada permite de manera previa conocer estrategias que utilizan los otros bajo el mismo contexto, el mismo curso, los mismos estudiantes. Eso, por ejemplo, conocer las realidades de los estudiantes, conocer su emocionalidad, su contexto. Por ende, es más fácil resolver un conflicto cuando tengo antecedentes previos. Eso desde la mirada preventiva. Yo creo que podríamos hacer, y es necesario hacer un trabajo previo para que cuando se genere el conflicto en lo inmediato y debo decidir, perfecto, pero tengo una decisión informada desde esta reflexión anterior que hacemos como comunidad respecto a el contexto educativo en el cual nos estamos posicionando para tomar la decisión. Creo que esa podría ser una de las estrategias, porque como tú bien dices, en el momento del conflicto a veces no hay espacio para la pausa. Claro, ahí tú comentabas, Loreto,
varias cosas que, si bien se mencionan, no se han especificado, tal vez como qué herramientas o qué espacios de reflexión, cómo deben ser, si tal vez pudiéramos desglosar un poco eso, que son procesos previos a enfrentarse a los conflictos, Sí. se pueden utilizar en una comunidad educativa, una comunidad escolar. Mira, yo creo que podríamos plantearlo desde dos miradas. Una, de cómo lo podríamos trabajar en el aula. En el aula, a través de alguna asignatura, comprendiendo que esto ocurre en cualquier momento y la mediación constante, como te decía, frente a los conflictos es necesaria. Pero hay asignaturas clave, como te decía, por ejemplo, orientación en que nos permite trabajar con los niños de manera anticipada, visualizando posibles conflictos, visualizando distintas vistas respecto a un conflicto, qué es lo que me pasa a mí con determinada situación, poner una etiqueta verbal a eso que yo estoy sintiendo cuando me ponen en una situación ficticia que puede ocurrir en lo cotidiano de la institución, de las comunidades educativas, y cómo lo podría solucionar. A veces podemos hacer estrategias, planillas en que los niños se enfrentan a una situación, toman decisiones ellos respecto a cómo resuelven un conflicto, cómo ven al otro, cómo podemos mediar, cómo podemos llegar a un acuerdo. Y desde ahí nacen acuerdos, se establecen acuerdos para la convivencia en aula, considerando todos los actores, que en este caso serían los niños. Eso, por un lado, desde el aula. Por otro lado, lo que te mencionaba recién, estos espacios de colaboración de los equipos de aula, son varios profesionales los que trabajan en torno a un mismo grupo y estas conversaciones desde las distintas disciplinas para tomar las mejores decisiones o las mejores estrategias, considerando todos los saberes, es súper importante. Entonces yo creo que hay dos vistas, uno de lo que podemos hacer con los estudiantes, como te comentaba, y los otros son estas instancias de reflexión con nuestros profesores, con los equipos de aula, con las distintas miradas respecto a una misma situación curso, una misma problemática, y cómo unificamos estrategias luego para la bajada al aula, porque a veces lo que ocurre es que sin estas instancias nos separamos. Por ende, yo creo que esta es la estrategia más acertada, luego ingresa otro profesional y considera que otra es la estrategia más acertada, entonces los niños también se pierden. Entramos con distintas intervenciones y nuestros niños dicen, bueno, me sugieren esto, lo otro, ¿hacia dónde voy yo para poder tomar una decisión? ¿Cuál es la estrategia que debo seguir? Entonces también entregar un hilo conductor unificado, estrategias unificadas a nuestros estudiantes también es relevante y eso requiere del trabajo previo colaborativo de los equipos de aula, de los equipos de profesionales. Claro que sí. Bueno, y también la forma en que se comunican de repente las decisiones difíciles, las decisiones que tienen a varias partes en pugna, ¿no? O no, para no decir en pugna, también interesados en qué decisión se va a tomar. ¿Qué técnicas tienes tú o cómo lo haces para comunicar de manera efectiva o de la mejor manera posible una decisión que a veces es compleja, es difícil? Lo que a mí me ha resultado, te voy a comentar de eso, pueden haber múltiples estrategias, pero claro, en las comunidades generalmente hay decisiones que se deben tomar evaluando el bien común, ¿cierto? Ojalá el bienestar de la mayoría de los involucrados, pero es importante, como te decía, considerar antecedentes previos, es dar la explicación o el sustento, el motivo de la decisión. Es importante siempre, yo creo que clarificar al otro que está al frente, que quizás esa decisión no es la más cómoda, no es la que esperaba, pero cuando uno argumenta, y también desde la empatía, desde la sinceridad, desde la sensibilidad con lo que está sintiendo ese otro, el motivo de la decisión. Y para eso hay que estar informado. Estas decisiones que son a veces rígidas, sin información, esto se hace porque sí, y no tiene un sustento detrás, Claro. no le hace sentido al que me está escuchando. Claro, el que Sin está escuchando se embargo, puede frustrar también. por supuesto que sí. Sin embargo, cuando podemos mirar de manera, yo siempre digo, como un dron, las instituciones educativas hay que mirarlas como con un dron y decir, Desde arriba, aquí hay claro. un problema, acá esta área con esta área, este equipo y este equipo, conversan qué hacemos para que esto se unifique. Cuando nosotros levantamos esa necesidad y logro verbalizar al otro, mira, la decisión de que tomemos esta capacitación tiene relación con que podríamos remediar en sala, usted podría tener estrategias para, profesor, y contar con tal posibilidad de gestión, es cuando el otro comprende, es que empieza a sentir cierta tranquilidad y no algo más bien impuesto porque sí, sin entender. Yo creo que es muy necesario dar espacio para la comprensión, para la explicación y porque esa decisión podría ser un facilitador de proceso.
Yo creo que eso es clave, la comunicación efectiva. No estas decisiones solo informadas, sin ningún sustento y sin ninguna explicación para el otro que es involucrado y que quizás no está tan de acuerdo o no se sentía tan considerado en esa decisión. Claro. Sobre las decisiones difíciles también, o el proceso de toma de decisiones, ¿no? ¿De qué manera influyen las emociones y por qué se señala o se dice que las emociones también tienen una función adaptativa? Porque cuando yo estoy en un conflicto, y esa es la visión, y insisto que es desde mi experiencia, incluso personal en la vida, que creo que es algo que nos ocurre a todos, la emoción es la que me permite, es esa sensación, es esa reacción que me dice, no sé, esto me molesta, ¿cierto? Me siento como una palpitación en el pecho, me siento incómodo, me duele la guatita, dicen los niños a veces, y a uno también le pasa. ¿Cierto? Estoy Claro, asustado y reacciono y ¿qué pasó? Y tengo la claro, guatita también hay apretada reacciones físicas, digamos, física. a las emociones. Y la emoción y esa reacción trae consigo una posibilidad. Si yo siento rabia, eso me está diciendo que debo poner un límite con mi compañero porque no me gusta que él me bote la mochila todos los días. Entonces yo necesito que él respete mi espacio. Entonces también yo creo que hay que empezar a mediar en esta posibilidad de que es adaptativa porque te permite adaptarte a ese contexto tomando una decisión. ¿A qué viene este sentir? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me molesta? ¿Y qué hago con esta información? Entonces, desde ahí yo empiezo a adaptarme en este contexto que tiene un sinfín de información y que no toda es cómoda para mí. Y es donde me da la posibilidad de empezar a conocerme, regularme y empezar a decidir. Y esto en palabras muy grandes, porque para los niños debe ser mucho más sencillo, ¿cierto? Pero como adultos también nos ocurre. ¿Cómo se puede planificar este trabajo? ¿Cómo se puede reforzar también la responsabilidad que tenemos en nuestras acciones, en las tomas de decisiones y en cómo esas decisiones van afectando también al otro? Lo que tú comentabas, ¿cierto? Que un niño toma la decisión de hacer cierta cosa que le molesta a un compañero o una compañera. Entonces, ¿cómo se trabaja esa parte? Cuando tú me hablas de planificación, yo inmediatamente pienso respecto a, por ejemplo, las proyecciones que nosotros tenemos de la implementación del currículum. Hoy día sabemos que el desarrollo de la dimensión emocional es clave, comprendiendo que hablamos de educar de manera integral. Entonces es importante hacerlo parte del currículum porque a veces quizás se entiende que es o lo disciplinar o lo emocional y debemos comprender que lo emocional está a la base del logro de los objetivos, porque si no hay disposición para el aprendizaje que tiene un componente emocional, es muy difícil que el niño sea receptivo a aquello. Entonces, yo creo que una forma planificada de intencionar estos espacios es considerarlo a la base del currículum, a través de talleres. Nosotros trabajamos un taller de educación emocional con los más pequeñitos, que permite la base para poder avanzar. Es lo que conversábamos recién. ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo se llama lo que siento? ¿Dónde lo siento? ¿Por qué lo siento? Cuando yo logro poner un nombre, permito al niño después identificar en el otro. Ah, está rojo, entonces está enojado, porque yo lo sentí. Está llorando, está triste. Y es importante considerarlo desde la educación inicial, desde los párvulos. Es clave y poder transitar con esa estrategia, obviamente durante toda la trayectoria educativa. Pero es relevante considerar talleres, planificaciones a través de la asignatura de orientación, que tengan por lo menos la base o la estructura, el ordenamiento de los ejes socioemocionales. Y llevarlo a veces también a lo sencillo en una planificación, etiquetar conceptos, ¿cierto? Luego para poder identificarlos, gestionarlos, lo que me va a permitir ser consciente, también verlo en el otro y en función de eso poder tomar una decisión que era el tema inicial. Pero creo que desde lo curricular proyectado es considerar elementos pedagógicos desde la planificación, con estrategias que permitan el desarrollo de esos objetivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tienes que actuar en un caso en que necesitas priorizar entre el bienestar de un estudiante y los objetivos académicos? ¿Qué se hace ahí? Se prioriza el bienestar del estudiante, porque es lo que te decía
hace un momento, si el estudiante está en una situación de conflicto, emocionalmente quizás desregulado por un motivo, contexto, aula, familiar, los niños traen mucha carga también, una frustración. Pongámonos en el caso nuestro, porque a veces hablamos de los niños como ajenos a lo que nos ocurriera a los adultos, Claro. pero Y a los adultos también nos pasan si en este cosas muy momento parecidas. tú estás con una preocupación familiar, es muy difícil que mi relato en algo a lo mejor teórico, pedagógico, te traspase y tengas apertura, porque efectivamente tu atención está en una emoción asociada a una preocupación. Claro. Es lo mismo que ocurre con los niños. Por ende, si tenemos ahí el riesgo del bienestar emocional del niño, debo detener, pausar, reflexionar y retomar, porque aunque yo quisiera avanzar en torno a mi planificación estructurada, organizada, con estrategias maravillosas, los profesores generan estrategias fantásticas, pero a veces ocurre que se genera un conflicto y hay que detener para continuar, y eso ocurre de manera constante en el aula. Entonces, esta flexibilidad en la toma de una decisión pedagógica es clave, porque detenerse cuando hay una situación de conflicto también es una decisión pedagógica acertada para el logro de los aprendizajes. Claro que sí. ¿Qué cambios crees tú que se debieran implementar en distintas comunidades educativas, o tal vez llevarlo a un ejemplo, si es que lo quieres dar, de tu propia comunidad educativa, en donde se pudiesen reforzar procesos de decisión, donde se pudieran mejorar procesos de decisión? ¿Qué consejos darías o cómo lo ves tú desde tu propia comunidad educativa? O si es que te ha tocado ver casos en otras, ¿cómo lo ves ahí en el proceso de toma de decisiones para mejorarlo, para optimizarlo? Mira, hay un concepto que a mí me hace mucho ruido, que es previo a la toma de decisiones, que me voy a ir a otro lado, pero muy cortito, que tiene que ver con la comunicación efectiva. A veces tomamos decisiones porque no estamos comunicados, porque no manejamos la misma información. Entonces creo que es clave para las comunidades, para los equipos directivos, para las personas que ejercen liderazgo. Convengamos en que el docente ejerce liderazgo también de manera constante en el aula, pero la gestión directiva también es importante que consideren estos espacios de reflexión, en que desde las distintas áreas sumamos información y vuelvo a lo mismo de la perspectiva de una misma situación. Es decir, yo aporto con esta vista, convivencia escolar, PIE, coordinaciones académicas, coordinadores pedagógicos, dirección. Con todos estos elementos, la idea es poder tomar una decisión que efectivamente asegure el bien mayor, pero es necesario comunicarnos, es necesario reunirnos, es necesario reflexionar en torno a la realidad que está ocurriendo en el contexto educativo. Y desde ahí poder tomar una decisión. Yo creo que tenemos que sistematizar el análisis para la toma de decisión, el análisis de los datos. La comunidad nos entrega muchos datos que debemos analizar, que debemos mirar para tomar una decisión. Si tuviéramos que darle un consejo a los docentes que nos están viendo o integrantes de las comunidades educativas, ¿qué consejos darías tú o qué tips darías tú sobre estas tomas de decisiones responsables? Para los docentes en particular, yo creo que es muy interesante trabajar con disposición al trabajo, valga la redundancia, colaborativo, orientar el trabajo colaborativo y la reflexión de prácticas. Creo que cuando comparto con otro una problemática y con la visión del otro, puedo hacer un poco más liviana la carga. A veces hay mucho agobio respecto a un problema y es tanta la carga, es tanta la dinámica diaria que es difícil para el profesor poder avanzar. A veces también nos sentimos abrumados. Entonces, cuando comparto esa dificultad con otro y el otro le dice, mira, yo tengo esta estrategia, me resultó, podrías aplicarla, o hagamos un trabajo en conjunto en aula, te acompaño. Eso ya baja esta ansiedad enorme que a veces genera la gestión de aula. Y en estas conversaciones, en estos espacios, efectivamente podemos luego instar a que el profesor pueda tomar estas decisiones en aula con otras visiones de estrategias, con colaboración, con otras posibilidades y un poco más aliviado. Yo creo que eso también es importante hoy día considerar y resguardar
el bienestar docente, el apoyo, el respaldo y el trabajo en colaboración. Muchas gracias, Loreto, por haber conversado con nosotros este interesante tema y también por entregarnos tu experiencia en la toma de decisiones responsables. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias a ustedes también que estuvieron acompañándonos en esta serie de conversaciones con especialistas y que nos entregan recursos y herramientas formativas pedagógicas para fortalecer el bienestar de nuestras comunidades educativas. Nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas pedagógicas que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.